María, Al día siguiente decidí seguirlo. 7 años de matrimonio. 7 años creyendo conocer cada mirada, cada silencio, cada rutina del otro. Hasta que, una noche cualquiera, durante la cena más sencilla, un nombre pronunciado por error lo cambia todo. Un nombre que no pertenece a esa mesa ni a ese amor, pero que abre una grieta por la que la verdad empieza a escapar. A veces basta con una sola palabra para desmontar lo que parecía indestructible y revelar lo que realmente sostiene un amor. Hola, amigos. Soy Linda y esto es Linda Love Stories. Espero que disfruten de esta historia. 7 años de matrimonio. 7 inviernos compartidos. 7 primaveras donde el amor renació incluso después de las inevitables tormentas. Evelyn y Jason siempre habían sido el tipo de pareja que parecía entender el ritmo del otro, una medida de miradas y silencios que no requería traducción. Tenían un hijo de 5 años, Brad, un pequeño de ojos curiosos y la misma sonrisa torcida de su padre. Su vida era sencilla pero llena de ternura. Jason trabajaba como técnico de sistemas, siempre inmerso en códigos y soluciones a problemas digitales que pocos entendían. Evelyn era profesora de arte en una escuela local, donde inspiraba a los niños a expresar sus sentimientos con pinturas y pinceles. Por la noche, cuando Brad se dormía tras historias sobre dragones amigables y aventuras en bosques mágicos, ella pintaba en el pequeño estudio improvisado del porche trasero mientras Jason corregía hojas de cálculo y esbozaba soluciones, a menudo con una taza de té de manzanilla a su lado. Su apartamento no era grande. 3 habitaciones, una acogedora sala de estar con muebles que contaban historias de gangas y reliquias familiares. En la pared principal, una colección de cuadros de Evelyn marcaba el crecimiento de Brad. De bebé recién nacido a niño curioso que ahora preguntaba por las estrellas y por qué la luna lo seguía en el coche. Hablaban del futuro, de los viajes que habían hecho cuando tuvieran más tiempo y dinero, de los miedos que aprendieron a dominar juntos. Jason soñaba con visitar Japón, fascinado por la cultura tecnológica y los templos antiguos. Evelyn anhelaba ver los colores de la Toscana, imaginándome pintando bajo esa luz dorada que tantos artistas celebraban. Eran sueños modestos, guardados en una caja mental junto con las facturas que vencían a fin de mes y la próxima cita de Brad con el dentista. Pero a veces, la seguridad más firme se desmorona con un susurro. Todo empezó una típica noche de miércoles. El calendario magnético del refrigerador anunciaba una reunión de padres y maestros para el sábado siguiente y un recordatorio de que había que comprar lápices de colores nuevos para Brad. Estaban comiendo espaguetis con salsa casera, riéndose de un chiste sobre cómo su hijo había intentado convencer a la maestra de que había un dinosaurio viviendo en el armario del baño cuando Jason la llamó por otro nombre. Clara, ¿me pasas la sal? La palabra salió con naturalidad, demasiado ligera, como si viniera de un lugar conocido. Evelyn se quedó paralizada por un momento. El tenedor se detuvo a medio camino y algo en su pecho se endureció, como arcilla secándose al sol. Jason se dio cuenta del error en ese mismo instante, con el rostro pálido, la mirada perdida como quien despierta de repente en un lugar extraño. Lo siento, yo, tartamudeó, mientras un rubor le subía por el cuello. Estaba pensando en una película que vi hoy en el almuerzo, un drama sobre la pérdida y los nuevos comienzos. La protagonista se llamaba Clara. Evelyn forzó una sonrisa, intentando ignorar el nudo que se le formaba en la garganta. Brad seguía charlando de su dinosaurio imaginario, ajeno a la pequeña grieta que acababa de aparecer en la solidez de la mesa del comedor. Por supuesto, no había problema. Ella le pasó la sal, sus dedos rozando brevemente los de él, el contacto familiar ahora con un extraño peso. La cena continuó. Hablaron de las facturas, del próximo cumpleaños de la madre de Jason y de la necesidad de cambiar la rueda del coche. Evelyn recogió la mesa, guardó las sobras en recipientes de plástico desgastados y lavó los platos mientras Jason ayudaba a Brad con su baño. Pero dentro de ella se abrió una grieta, como una pequeña fractura en un jarrón de porcelana. ¿Quién era Clara?
¿Por qué el nombre brotaba con tanta naturalidad de sus labios? ¿Era una compañera de trabajo? ¿Una antigua novia? ¿O en realidad solo un personaje de película que había persistido en su mente? En los días siguientes, intentó olvidarlo. Intentó convencerse de que solo había sido un desliz, una distracción. La gente confunde los nombres todo el tiempo, se dijo mientras mezclaba pinturas en el aula de arte, enseñando a los niños a descubrir que el azul y el amarillo forman el verde. Jason parecía igual. Atento, amable, cariñoso con Brad, siempre presente. Traía pequeños regalos de vez en cuando, como siempre. Una flor recogida de camino a casa, su chocolate favorito encontrado en oferta. Una nota cariñosa dejada con el desayuno. Evelyn casi había logrado enterrar el incidente cuando, 5 noches después, el inconsciente de Jason no tenía filtros. Clara. La voz llegó ronca, soñolienta, casi como un gemido, una palabra perdida entre sueños. Evelyn se despertó al instante como si la hubieran llamado. Se incorporó en la cama, con el corazón acelerado, la habitación envuelta en sombras, solo la luz azulada del despertador digital marcando las 3:42 de la mañana. Jason se giró en la cama, aún dormido, con una expresión serena en el rostro. El nombre resonó en la mente de Evelyn como una campana lejana, repetido 1000 veces hasta que no quedó ninguna duda. Algo andaba mal. Sintió una punzada de frío en el estómago y pasó el resto de la madrugada mirando al techo, observando los dibujos que formaban las farolas a través de las finas cortinas. A la mañana siguiente, Jason se fue temprano. La besó en la frente mientras ella fingía dormir. El roce de sus labios ahora estaba cargado de preguntas. «Tengo que ocuparme de algo importante fuera del trabajo hoy», explicó mientras se ajustaba la corbata frente al espejo. «No debería tardar mucho». Evelyn lo observaba desde la ventana, apartando ligeramente la cortina, con la mochila colgada del hombro, el mismo abrigo oscuro que usaba en los viajes cortos, el pelo ligeramente despeinado, que antes le parecía encantador. Había algo diferente en su andar, una urgencia contenida, un propósito. No se dio cuenta de que ella lo seguía. Evelyn le pidió a la vecina que se quedara con Brad, inventando una cita médica urgente. Tomó el coche, sintiéndose como un personaje de una película de suspense mediocre. Nunca imaginó que un día seguiría a su propio marido, sospechando. Secretos. El viaje duró poco más de 20 minutos. Evelyn mantuvo la distancia, con el corazón latiendo con fuerza. Las calles estaban cambiando, de la zona residencial donde vivían a un barrio más antiguo, con casas más pequeñas y jardines desgastados por el tiempo. Jason se detuvo frente a una casa sencilla de ventanas blancas y un jardín descuidado, donde unas rosas florecían obstinadamente entre la maleza alta. Miró a su alrededor como si comprobara si lo observaban y entró. Ella aparcó el coche un poco más adelante y se quedó quieta, intentando respirar. Le temblaban las manos sobre el volante. Una parte de ella gritaba que se fuera, que confiara, que esperara a que él se lo dijera. Pero otra parte, la que había estado sangrando desde la cena, la instaba a salir. El camino hacia la puerta principal parecía interminable, cada paso pesado como el plomo. Evelyn respiró hondo y tocó el timbre. El sonido resonó dentro de la casa, seguido de pasos ligeros. Una joven abrió la puerta. No tenía más de 15 años, cabello castaño recogido en una coleta descuidada, ojos almendrados y una mirada curiosa que mezclaba timidez y aprensión. Llevaba una camiseta demasiado grande, con el logo descolorido de una banda que había sido popular años atrás. ¿Sí?, preguntó la chica vacilante. Detrás de ella, apareció una mujer mayor, apoyada en un bastón, con el cabello blanco recogido en un moño, la mirada cansada pero penetrante. Había dignidad en su postura a pesar de su evidente fragilidad. Por un momento, Evelyn no supo qué decir. El aire parecía demasiado denso, el suelo era distante. Esto no parecía una cita romántica secreta. No se parecía en nada a lo que había imaginado en el camino,
en las noches de insomnio, en las horas de angustia desde que escuchó ese nombre. Entonces, impulsada por una rabia nacida del dolor y la confusión, preguntó por Jason. ¿Está Jason aquí? Soy Evelyn, su esposa. El sonido del nombre pareció resonar dentro de la casa. La joven abrió los ojos de par en par, mirando hacia atrás como buscando orientación. La anciana permaneció impasible, evaluando a Evelyn con una mirada que parecía ver más allá de la superficie. Y en cuestión de segundos, Jason apareció en el pasillo, sosteniendo un martillo y unos clavos. Su expresión era una mezcla de sorpresa y culpa, como alguien atrapado en medio de un secreto que nunca quiso ocultar, pero que tampoco supo cómo revelar. Evelyn. Su nombre salió casi como un suspiro. Bajó las herramientas, pasándose una mano por el pelo en un gesto nervioso que ella conocía tan bien. No hubo gritos ni explicaciones apresuradas, solo el silencio tajante de tres personas que no sabían qué hacer con la verdad que estaba a punto de nacer, mientras que la cuarta, la anciana, parecía ser la única preparada para ese momento. Debe ser la esposa de Jason, dijo la anciana con voz sorprendentemente firme. Habló mucho de ti. Por favor, pasa. Creo que tenemos mucho que discutir. La anciana se acercó con esfuerzo, y Evelyn obedeció, atónita, impulsada por una curiosidad que comenzaba a superar su ira. Dentro de la casa, había viejos retratos enmarcados, juguetes guardados en cajas y el olor agridulce de un hogar que una vez albergó más vida de la que ahora contenía. Sobre la mesa de centro, un álbum de fotos estaba abierto, como si lo hubieran consultado recientemente. Jason finalmente habló después de cerrar la puerta. Dijo que la señora se llamaba Margaret y la joven, Lily. Contó que, muchos años antes de conocer a Evelyn, había salido con una mujer llamada Hannah. Ella ya era la madre de Lily, entonces una niña de 2 años. El padre de la niña se fue al descubrir el embarazo, dejando a Hannah sola para criar a la hija. Estuvimos juntos durante 3 años, continuó Jason con voz temblorosa. Durante ese tiempo, me encariñé profundamente con Lily. Jugaba con ella, le enseñé a montar en bicicleta y le contaba cuentos para dormir. Sus manos se movían inquietas mientras hablaba, sus ojos saltaban entre Evelyn y el suelo, como si temiera cruzar la mirada con ella y perderla. Cuando la relación terminó, la distancia se sintió como una doble ruptura, perdiendo a la mujer que amaba y a la niña que casi consideraba mi hija. Hannah no quería ningún contacto. Dijo que era mejor hacer una ruptura limpia. Respeté eso, aunque dolió mucho. Margaret, sentada en un sillón desgastado, asintió en silencio, confirmando la historia. Años después, supe que Hannah había muerto en un accidente. Su voz vaciló. Margaret, su madre, crió a Lily sola. Nunca lo supe. Seguí adelante con mi vida. Te conocí. Tuvimos a Brad. Margaret, su madre, crió a Lily sola. Margaret, su madre, crió a Lily sola. Una voz temblorosa, pidiendo ayuda. Encontré mi contacto en una vieja libreta de direcciones de Hannah. Estaba enferma, debilitada y ya no sabía cómo apoyar o cuidar a su nieta. Dijo que recordaba lo bueno que había sido con ambos. Jason explicó que empezó a visitarlos en secreto, llevándose la compra, ayudándoles con los gastos, intentando arreglar las cosas rotas de la casa, buscando la manera de apoyarlos sin dañar la confianza de Evelyn. Tenía miedo de que me malinterpretaron, de causar celos innecesarios, de reabrir viejas heridas. Pero el nombre, dudó, mirando directamente a Evelyn por primera vez. Hannah tenía un segundo nombre. Clara. Cuando estábamos solos, la llamaba así. Era un término cariñoso para nosotros. La primera vez que vine aquí, vi fotos de ella, lo recordé todo. El nombre se me escapó. Primero en la cena. Luego mientras dormía. Evelyn lo escuchó en silencio. La ira se fue disolviendo poco a poco, reemplazada por un dolor más profundo, sabiendo que el hombre con el que compartía su vida le ocultaba algo no por infidelidad, sino por miedo a hacerle daño. Aún así,
La mentira era un abismo. Miró a Lily. La niña sostenía una fotografía en sus manos, una imagen descolorida de un hombre más joven, con una hermosa mujer a su lado y el pequeño lirio en sus brazos. Todos sonreían, el sol reflejándose en sus rostros, congelando un momento de felicidad que ahora pertenecía solo al recuerdo. La ternura de ese gesto, la ausencia de malicia, atravesó a Evelyn como una cuchilla silenciosa. No había traición allí, solo dolor, duelo y un tipo de amor que no encajaba en categorías simples. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Evelyn finalmente, con voz más tranquila de lo que esperaba. Porque no sabía cómo. Jason se acercó, pero no sabía. No la toqué. Tenía miedo de que no lo entendieras, que pensaras que vivía en el pasado, o peor aún, que te estaba traicionando. Y cuanto más esperaba, más difícil se hacía de explicar. Margaret intervino con voz suave. Habla a menudo de ti y de tu hijo. Las primeras veces que vino, trajo fotos, contó historias. Los ama profundamente a ambos. Eso es evidente. Jason se disculpó. Dijo que tenía intención de decírselo, pero no encontraba el momento adecuado. Evelyn le creyó, no porque quisiera, sino porque vio la verdad en sus ojos. El miedo, la culpa, el amor. Todo estaba allí, desnudo y tembloroso, como un pájaro caído del nido. En los días siguientes, el silencio entre ellos fue denso pero necesario. Evelyn pensó en todo lo que habían construido, en Brad, y en cómo el amor a veces se esconde tras decisiones equivocadas tomadas en un intento de proteger lo más preciado. También pensó en Lily, una huérfana adolescente que intentaba encontrar seguridad en un mundo que ya le había arrebatado demasiado. Una noche, mientras preparaban la cena juntos, Jason cortando verduras, Evelyn removiendo una salsa, ella preguntó en voz baja, ¿cómo era ella? Jason hizo una pausa, con el cuchillo flotando sobre una zanahoria cortada a la mitad. Hannah era intensa. Se reía a carcajadas, cantaba en la ducha, bailaba cuando estaba feliz. También tenía un carácter fuerte. Luchó por lo que creía, no aceptaba injusticias. Fue mi primer amor serio. Evelyn asintió, sintiendo una punzada de celos que rápidamente reconoció como irracional. Todos tenemos un pasado. Todos cargamos con historias que preceden a nuestras relaciones actuales. Cuando Jason le pidió que lo acompañara a casa de nuevo, Evelyn aceptó. Margaret estaba peor. La enfermedad avanzaba rápidamente. El médico solo le había dado unas semanas. Evelyn se acercó, habló con ella, la ayudó a organizar las medicinas, le llevó comida casera y, sin darse cuenta, empezó a formar parte de esa pequeña familia olvidada. Lily poco a poco empezó a abrirse. Le enseñó a Evelyn su cuaderno de dibujo, donde expresaba sus emociones con trazos todavía infantiles, pero llenos de potencial. Le gustaba dibujar. Y Evelyn, con su alma de artista, vio allí un reflejo de su propio corazón. La niña mostraba trazos llenos de sensibilidad, figuras de casas y personas tomadas de la mano, como si intentara reconstruir en el papel lo que la vida había desmantelado. «Dibujas muy bien», dijo Evelyn un día, hojeando el cuaderno. «Jason dijo que eres artista», respondió Lily, con una pequeña sonrisa iluminando su rostro. «Que pintas cuadros hermosos. Enseñarte. A veces pinto cuando encuentro tiempo e inspiración». «¿Podrías enseñarme?», preguntó la chica. Su voz tímida pero esperanzada. Evelyn sintió que algo se expandía en su pecho. Algo que iba más allá del perdón o la comprensión. Era el comienzo de una nueva forma de amor. Con el tiempo, el perdón se filtró lentamente, como una lluvia ligera sobre la tierra agrietada. Evelyn comprendió que amar no era solo confiar cuando todo está claro, sino elegir quedarse cuando el otro está perdido intentando hacer lo correcto. Jason, por su parte, aprendió que compartir sus miedos y dolores no disminuiría el amor entre ellos. Al contrario, lo fortalecería. Meses después, Margaret falleció. La despedida fue silenciosa, llena de una especie de tristeza serena.
La que llega cuando el dolor encuentra sentido. Lily se fue a vivir con una tía lejana, pero permaneció cerca de Jason y Evelyn. Los visitaba los fines de semana, jugaba con Brad, quien la adoraba como la hermana mayor que nunca tuvo, llenando la casa de nuevas risas e historias. Una noche, después de que los niños se durmieran, Evelyn encontró a Jason en el porche mirando las estrellas. Ella se acercó, rodeándolo con sus brazos por la cintura desde atrás, inhalando el aroma familiar que tanto amaba. «Gracias», murmuró, «por comprender, por perdonar». «Hay una condición», dijo Evelyn, girándose para que la mirara. «No habrá más secretos, ni por miedo ni por amor. El amor verdadero no se protege con silencio, sino con verdad», prometió, y cumplió. Los años siguientes estuvieron marcados por un nuevo tipo de confianza, más madura, menos idealizada. Evelyn aprendió que el dolor puede ser un puente cuando existe la voluntad de cruzarlo juntos. Jason aprendió que esconderse para proteger es, de hecho, negar al otro la oportunidad de compartir la carga. Al final, el nombre que una vez sonó como una amenaza se convirtió en un recuerdo. Clara nunca existió como rival. Era solo el reflejo confuso de un pasado aún no resuelto. Pero Lily, ella permaneció. Se convirtió en parte de su historia, como una hermosa cicatriz que atestigua que el amor sobrevive a lo que el miedo intenta destruir. Años después, cuando Evelyn le contaba esta historia a Brad, ya adolescente, le dijo que todo amor verdadero se pone a prueba con el silencio. Que el peligro no está en el error, sino en lo que hacemos después. Brad le preguntó qué hizo al oír el nombre. Evelyn respondió que tenía miedo, pero fue tras él. Pero a veces, el amor exige la valentía de ver lo que preferimos ignorar. Porque el amor, al final, no se compone solo de promesas y gestos tiernos. Se compone de las decisiones difíciles que nos transforman. Y el nombre que una vez dolió se convirtió en el sello distintivo del día. Su amor dejó de ser simplemente hermoso. Y se volvió real. Si te gustó la historia, deja un comentario con una calificación del 1 al 5 para indicar cuánto te gustó. Además, mira el video que aparece ahora en tu pantalla. Nos vemos pronto.